bienvenida a Vicente Sánchez, que está de visita por nuestras instalaciones. Vicente, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, un placer, un gusto estar acá. No, gusto para nosotros tenerte. Es inevitable preguntarte cómo estás luego de tu salida, ¿no? Tan inesperada, diría yo, o por lo menos para afuera, para el medio y para la afición, inesperado, ¿no? Que te hayas ido ganando la CONCACAF, jugando semifinales. Pero bueno, ¿cómo te encuentras hoy después de prácticamente 6 meses? No, bien, me encuentro bien. Entiendo la parte que se genera todo alrededor de mi salida, pero estoy tranquilo, estoy bien con mi familia, estoy contento. Ya escuchando unas propuestas ya más seguras y bueno, quizás ya pronto estamos de vuelta en las canchas. Oye, yo no puedo dejar de preguntarte, Vicente, tanto se ha dicho que si ya estaba hablado, que te habían dicho que ibas a ser interino nada más. Me he peleado por esa situación con algunos colegas, compañeros por esto, ¿no? Que no, es que ya estaba hablado, que era el interino, ya le habían dicho que era el interino, pero ¿cómo? Pues si ganó la CONCACAF y llegó a saludos Carlos Hermosillo. ¿Cómo fue? Platícanos, por favor, ¿cuál es la realidad? ¿Sí te dijeron eso, no te dijeron eso? ¿A ti también te sorprendió el que te hayan sacado del equipo? No, yo la verdad, a ver, con mucho respeto hacia todos los periodistas y a todas las opiniones que hay alrededor de mi salida, es una decisión que tomó el presidente, la respeto y siempre voy a estar agradecido con el ingeniero Víctor, voy a estar siempre agradecido porque me dio la oportunidad. Luego uno se la ganó como entrenador, pero la oportunidad de dirigir y de poder entrar en la historia de un club gigantesco como es Cruz Azul. Así que por este lado fue una decisión, pero lo de interino no, o sea, simplemente que se tomó una decisión al final, se tomó un camino, respetando yo siempre como soy de respetuoso, se respetó y la verdad muy agradecido con todo lo que ha hecho el presidente conmigo por permitirme poder entrar en la historia. Pero después, bueno, es más de medios periodísticos, que es normal que se genere eso porque es difícil entender la parte de que uno cuando sale campeón, por lo general te quedas en un equipo, seguís. Entonces, bueno, se dio esta situación. Entonces no fue así de que te dijeron que eras interino, simplemente se acabó el torneo y dijeron, listo. Se acabó, se tomó una decisión y la acepté. Pero igual a esos periodistas que comentaron eso, bueno, también respetándolo, verdad que traten de averiguar un poquito mejor. Oye, Vicente, tu casa, por supuesto, felicitándote porque terminaste tu periodo en Cruz Azul dando una cátedra. Final de la CONCACAF, 5-0, la verdad maravilloso el partido. Y hay imágenes ahí donde terminaste llorando, arrodillado, agradeciendo a Dios porque eres muy religioso. Pero después de eso, que ayer nos encontramos, cuando estabas tomando un café ahí con el profe, me dijiste algo que me quedó dando vuelta. Hoy no solamente es dirigir, no es solamente intentar formar al jugador, es gestionar también, me dijiste, gestionar para que los muchachos entiendan gestionar qué, cuando el jugador tiene que ser profesional, en todo sentido. ¿Qué gestionas? Hay mucho, hoy el factor distractor es muy importante dentro de un equipo de fútbol. Y más ¿Cómo lo hacías con esto? A ver, esto. Es muy difícil esa parte, intentar... El teléfono, ¿no? El teléfono, sí, claro. Eso, hoy la parte emocional del jugador es algo que en los últimos años ha sido uno de los problemas más grandes que tienen los clubes. Distractor. Más los equipos que son muy populares, es muy complicado el jugador, porque todos los días se va a hablar algo. Entonces uno tiene que intentar llegar al entrenamiento y aislar al jugador lo máximo que se pueda, que es lo que intentaba yo, aislarlo y enfocarlo en lo que teníamos. Nosotros teníamos una responsabilidad en un equipo gigante en el cual la responsabilidad era salir campeón. Y fuimos por los 2 torneos. Me faltaron 20 minutos del torneo local para poder estar en la final. Y uno dice sí, y incluso por el global, porque ni siquiera perdimos. En el transcurso del torneo se dieron muchas cosas, situaciones que, cosas que hablaban de mi persona o del equipo que no eran real, pero yo trataba siempre de aislar. Cuando iba al entrenamiento a la cancha, incluso hubo un momento que los jugadores salieron como a respaldarme a mí, cuando yo agradezco, pero a veces cuando uno sale a aclarar una mentira es darle importancia a esa mentira. Entonces, a veces uno mejor mantenerse callado, seguir enfocado en lo que uno tiene que hacer como jugador, seguir trabajando el día a día, porque como se entrena, se juega, y creo que eso fue lo que me llevó al éxito en ese semestre. De todas formas, igual en el transcurso se lograron muchas cosas. Hacía 20 años, me acuerdo cuando fuimos a jugar con el América, hacía 20 años que en un ida y vuelta Cruz Azul no podía dejar afuera al América de un torneo internacional o de una liguilla. Y en 20 años pasaron ¿cuántos técnicos? Creo que pasaron, no voy a decir porque no tengo más de 10 seguro. Seguro. Y lograr hacer eso y dejar afuera de un torneo o un club que buscaba eso con muchas ansias porque venía del tricampeonato. Era tu coco. Era como algo... Y esa semana previa, trabajar muy serio con los jugadores, muy mentalizados para poder aislarlo de todo el entorno y lograr lo que se consiguió. Entonces yo creo que la parte esa de aislarlos tuvo su beneficio y creo que fue muy productiva para lo que fue el equipo. Vicente, ¿te quedas con las ganas de dirigir en México, de triunfar en México? ¿Estás pensando en otro lado, Europa, pensando en México después? ¿O sí tienes ganas de venir? Pero no dirigir, porque vas a dirigir seguramente. Voy a ser sincero, sí me llamaron 2 equipos
que ahora ya consiguieron técnico. En su momento hay uno que todavía no cambió de técnico, pero sí se interesaron por mi metodología, por ver el proyecto a seguir. Hoy en día ya están todos con técnicos, los 6 de arriba o 7 que pelearon la liguilla. Hoy hay una realidad en el fútbol mundial que a igualdad de condiciones el que tiene más plata te va a ganar. Lo demostró el fútbol mexicano, los 6 calificados directo a la liguilla fueron los 6 que más invierten del fútbol mexicano. Después hay 2 o 3 que siempre se logran meter en la pelea, se van rotando por año. Pero bueno, no se ha dado la oportunidad acá de México y bueno, esperaremos ya pronto. ¿Y en Sudamérica? Tenemos algunas, sí estaba el Nacional, que fue uno de los equipos que tuve más cercanía. Hay 2 equipos ahora que están, creo que en estos días se puede llegar a definir y con gusto le daría la primicia, se lo llamaría, y más a Fabi que tenemos una conexión porque jugamos juntos, y, ya le daría, pero bueno, ya la idea es empezar este semestre que viene ya trabajando. Con lo difícil que es que Cruz Azul obtenga un título, por lo que se había visto en los últimos años, ganarle al América, ¿consideras en cierta manera que fue injusto que no pudieras continuar con Cruz Azul y si extrañas al conjunto de la máquina hoy? A ver, en el pensamiento personal sí, o sea, ¿quién no va a querer estar dirigiendo Cruz Azul? Creo que yo hoy, todos los técnicos que hay en carrera quieren estar, pero también hay que ser agradecido y hay que aceptar las decisiones que se toman. En el mundo se toman decisiones y bueno, se tomó una decisión. Vuelvo a repetirte, con mi familia estamos muy, pero muy agradecidos con el ingeniero. Toda la vida vamos a estar y el día que me llamen estaré de vuelta. Claro. Simplemente... ¿Tuviste también preparándote? Estuve en Europa, sí, en el entrenamiento de Lazio. Fui 2 semanas a ver cómo se entrena el fútbol italiano. Creo que es un fútbol que trabaja muy bien la parte defensiva, que son cosas muy, muy lindas. ¿Qué me dejó? Que no está tan lejos la manera de entrenar de nosotros como cuerpo técnico al fútbol italiano o del fútbol mexicano. Son pequeños detalles que quizás hacen un poco de diferencia, pero no está tan lejos a la hora de los entrenamientos. Son muy similares los entrenamientos. Sí. Algunos salen con más intensidad, otros con menos, pero creo que estamos... Hoy la tecnología creo que igualó mucho todo eso. Antes los países tenían mucha diferencia. Yo entiendo tu agradecimiento eterno, ¿no? Porque al final de cuentas estás en el cuerpo técnico, en la directiva de Cruz Azul. Se va Anselmi de manera intempestiva también por lo del Porto y toda esta situación. Y te dan la oportunidad. Y entiendo que estás agradecido porque gracias a eso hoy ya eres entrenador de primera división. Estoy de acuerdo. Pero, ¿te menospreciaron en Cruz Azul, Vicente? Es duro. ¿Sientes que hubo momentos que la pasé? Hubo momentos que no la pasé bien. Es sabido, es entendible. Mi familia, la verdad, hubieron momentos que fueron muy duros, hasta conmigo mismo, como persona, ya no como entrenador. Pero creo que con el trabajo y logrando aislar un poco todo el entorno, creo que pudimos salir adelante y cumplir un objetivo, porque yo tenía una responsabilidad cuando asumo, era ir por el título, por uno de los 2. Y creo que darle el título al ingeniero al ingeniero y a la afición, porque yo recuerdo cuando el primer partido que yo dirijo, que es con Puebla, habían 4.000 personas, 4.000 y algo, no sé, no quiero tirar un número exacto, pero había muy poca gente en el estadio El Ciudadano. Perdón que te interrumpa, en ese partido metiste un poco la mano y después rectificaste. Exactamente, rectifiqué porque yo había agarrado un día anterior. O sea, si vos me lo querés asumir a mí el partido de Puebla, sí, asumímelo, pero un día anterior es muy difícil. Y más con el entorno que lo agarro. Claro. Un día anterior en el cual llegamos al partido y era todo... Uno tenía que apagar la televisión, los celulares, porque era complejo. Y empezar ese juego con esa afición y terminar en la final con Vancouver, con más de, no sé, pero creo que habían 50.000 personas en el estadio. Por eso la parte de llorar fue un desahogo de darle todo eso a esa gente que fue de a poco creciendo con el equipo. El equipo fue contagiando, porque el contagio hacia la afición sale primero del equipo, fue contagiando los clásicos, vinieron 5 clásicos seguidos, en 2 semanas jugamos, creo que fue América, Chivas, Pumas, América y América, fueron 5 en 2 semanas, entonces eso fue contagiando y terminar con ese partido contra Vancouver, que Vancouver no nos olvidemos, Vancouver en ese momento venía de líder, super líder en la MLS. Cierto. Y es el equipo que luego se cayó un poco, pero volvió a jugar la final y la perdió con el Inter de Miami ahora. Si le has ganado al América ese partido, quizás sí estarías en Cruz Azul o tampoco. Qué pregunta. Me encantaría respondértela, pero bueno, me hubiera gustado. Pero sí, fueron esos 20 minutos. Igual no me pongan mucho las imágenes que todavía duelen. ¿Pero tú crees que si hubieras ganado este partido, estarías en Cruz Azul todavía? Lo que pasa es que es una decisión. Si me decís por mí, sí, me quedaba ahí. El tema es que la decisión no pasaba por ti. No depende de mí, nunca dependió de mí. Entonces, a veces uno no gasta tiempo en pensar cosas que uno no puede solucionar. Trato de enfocarme en lo que yo puedo decidir. Yo cuando hablaba contigo, tú me decías, voy partido a partido. Un día a la vez. Y así fue. Pero en el camino tuviste muchos obstáculos. Por eso ese desahogo al final, cuando jugaron esa gran final, que yo hace mucho tiempo no veía un equipo mexicano con tanta
¿cómo se llama? Calidad en la final, o sea, que marcara tanta diferencia. Ese desahogo es por eso, por toda esa situación, por tu familia, por todo lo que... Sí, porque ¿Sabías ahí ya, pasara lo que pasara, que te ibas a ir? vivía un día a la vez, sabía que no tenía ni asegurado ni tampoco la otra decisión. Entonces yo vivía un día a la vez y sabía que lo que quería era salir campeón. También el ver a mi familia muy metida con la afición. Mi familia estaba en parte de la hinchada. Me acuerdo que mi esposa me mandaba imágenes de una señora que estaba al lado de ella y prendía una velita, aficionada a Cruz Azul, que si me está viendo le mando muchos saludos, la recordamos con mucho cariño. Y mi señora prendiendo unas velitas en la tribuna con la afición. Eso era lindo. Y me llenaba de, por eso la parte emocional a lo último, porque uno le traen todos esos recuerdos. Y creo que, bueno, terminó sucediendo lo que se trabajó, lo que se hizo y saliendo campeón y entrando en la historia de un equipo gigante y agradecido, vuelvo a repetirte, de por vida. Pero había ruido en ese partido antes. Y tenías que aislar a todo el mundo porque había demasiado ruido. Creo que me habían sacado, a nivel de afuera, ¿Sí? me habían sacado antes de la final. Sí, claro. Habían Sí, salido cosas sí, que. sí. Habían salido cosas de que yo había pedido no sé qué. Antes yo no había pedido nada. Yo lo que hacía era trabajar un día a la vez, pero yo creo que, a ver, toda la parte periodística, cuando uno la logra asumir y entender, el periodismo es una parte muy importante del fútbol. Sin el periodismo no existiría. Entonces, uno tiene que entender y todo tiene que ser crecimiento, independientemente que duele. Pero ¿sabes qué? Lo peor de todo, tienes toda la razón, pero lo peor de todo es que todo lo que salía de ahí mismo. Ese era el problema, ¿no? No te estoy diciendo si el dueño, ni el presidente, ni el directivo, de ahí mismo se encargaban de filtrar cosas. Pero bueno. Sí, porque salían cosas que uno iba a la mañana y se encontraba con cosas y decía, uy, ¿cómo salió tan rápido? ¿cómo ¿no? salía tan rápido? Pero bueno, es parte de estar en un club gigante como lo es Cruz Azul. Y además, ¿cómo lo tomabas? Porque Cruz Azul, recordamos que venía jugando bien, pero no se le daban los títulos, el que ya mencionamos que le diste de la Liga de Campeones de CONCACAF. ¿A ti qué te lleva a asumir ese reto como tal, entendiendo que la gente estaba feliz por cómo jugaba también ese Cruz Azul, aunque no alcanzaba esos objetivos planeados desde el principio, ¿no? Sí, era necesario un título, era necesario, como ahora que se fue a jugar la Intercontinental, está el Mundial de Clubes. Hubieron en el proceso. Gracias. No me llegó a casa el boleto, pero muchas gracias. En ese transcurso también hubieron 19 partidos invictos. Justo me toca cuando creo que si se llegaba a 20 era el máximo de la historia y me toca perder el 20 y justo fue en semifinal. Entonces, hubieron 20 minutitos, cositas que se dieron detalles, pero nada opacó la felicidad que tuve al dirigir a... Dos cositas, Vicente. Tu relación con Alonso. ¿Es verdad que era muy buena y luego fue muy mala? ¿Y que terminaron por no hablar cuando sales de Cruz Azul? Mira, es un tema que la pasé muy mal. Prefiero no hablar de ese tema porque la pasé muy mal. Perfecto. Y por último, de mi parte, yo cuestioné mucho al terminar este torneo regular que por los mismos logros, es más, menores logros que los tuyos, saliste del equipo. Que el Arcamón, ¿cuál iba a ser la evaluación al Arcamón? Si lo trajeron para que ganara un título porque ese era el pretexto, que tú no lo habías ganado el de la Liga, pero él no ganó el de CONCACAF y no solo eso, pues no le fue bien en el Mundial de Clubes. ¿Cuál debería ser la evaluación para el Arcamón? ¿Qué no se debería de medir en una institución como Cruz Azul de la misma forma a todos? A ver, si aíslo como soy entrenador, entonces hablar de hoy de un club al que ya no estás es muy difícil, es muy duro porque hay un colega que es entrenador. Y acabo de estar en una final de invitado en la que fue de Toluca Tigres. Pero bueno, ya eso es parte de los dirigentes y la presidencia. De mi parte como entrenador no puedo opinar porque no estoy ahí, soy muy respetuoso también. Vicente, pues te deseamos muchísimo éxito. Yo estoy seguro que pronto te vamos a volver a ver en México. Ojalá primero tengas un reto importante en cualquier lugar del continente, pero que después en México se te dé un equipo con el que puedas pelear un título. No, y muchas gracias porque soy un extranjero en este país y no solo los equipos que he estado, que me ha tocado jugar o que me ha tocado dirigir me tratan bien, sino que las personas en la calle siempre te dan un cariño y un afecto y eso hay que ser muy agradecido con este país que nos da oportunidades a todos. Vicente Sánchez. Pues igual felices fiestas para todos y muchísimas gracias por la familia y a todos. Muchísimas gracias. Felicidades. Lo escuchó y lo vio usted aquí, a Vicente Sánchez, en Fox Sports Radio. Hasta la próxima.